Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar la clase. ¿Me pueden oír? ¿Fuerte y claro? Sí, Sí, profesor, buenas tardes. Ok, entonces vamos a iniciar. Bien, el tema que vamos a ver hoy día es raíces de ecuaciones, ¿no? O mejor dicho, solución de una ecuación no lineal usando métodos que son métodos numéricos de tipo cerrado, ¿no? Métodos numéricos cerrados. ¿Ok? Entonces la idea es resolver ecuaciones como por ejemplo una ecuación no homogénea, bueno, no lineal. A ver, algo que se me ocurre, por ejemplo, el seno de x igual a la exponencial de x más, a ver, x, opciones, ok, exponencial de x más 5 más x cuadrado, por decir algo. Esta es una ecuación no lineal, ¿no? Una ecuación no lineal, que sería imposible de resolver usando un método analítico. Entonces, el objetivo de esta clase es ver métodos cerrados para resolver este tipo de ecuaciones. Esa es la idea. Por lo tanto, los objetivos para esta clase es entender el problema de las raíces. ¿Cuáles son los problemas de las raíces? Bueno, yo le mostré un ejemplo de un problema típico de las raíces, ¿no? Conocer el método para determinar gráficamente las raíces de una ecuación, ¿no? O sea, acá una raíz de esa ecuación sería el x que haga que se cumpla esta igualdad, ¿no? Esa es una raíz de la ecuación. Conocer el método de la bisección. Este es el método más, digamos, de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones, es el método más común, el más simple de implementar y de utilizar y de entender. El método de la falsa posición es otro método cerrado, ¿no? Que vamos a ver hoy día. Y también vamos a ver un algoritmo que se llama el método de la búsqueda incremental. Y eso se da cuando, o lo vamos a usar cuando tengo más de una raíz, ¿no? En un determinado rango. ¿Ok? Bueno, eso lo vemos al final. Por lo pronto, vamos a empezar viendo, definiendo dos cosas en realidad. Porque acá usamos el término raíz. Raíz de una ecuación. Entonces vamos a definir qué son las raíces de una ecuación, ¿no? Entonces, un número R que satisface una ecuación, esa es llamada una raíz de una ecuación. Raíz de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, esto que vemos acá es la ecuación. X a la cuarta menos 3x cubo menos 7x cuadrado más 15x igual a 18. Esta es una ecuación, una igualdad. Ahora, esta igualdad se satisface cuando x toma los valores de menos 2, de 3 y menos 1. Entonces, esas son las raíces de la ecuación. Esta ecuación tiene dos raíces de multiplicidad simple, que son menos 1 y menos 2, y tiene una raíz repetida, o se dice raíz de cierta multiplicidad, ¿no? En este caso, como se repite dos veces, entonces esa raíz es de multiplicidad 2. ¿Ok? Por otro lado, están los ceros de una función, ¿no? Entonces, raíz lo definimos cuando hablamos de ecuaciones. Y ceros, ¿no? Vamos a hablar cuando tenemos presente una función.
Entonces, sea f de x una función real, ¿no? Cualquier número r para la cual f de r es igual a 0, entonces es llamado función. Por ejemplo, tengo acá mi función que es esto de acá, ¿no? X menos 2 por x menos 3. Cualquier valor de x, en este caso con x igual 2 y 3, ¿no? F en x va a ser igual a 0. Entonces son los ceros de la función. ¿Ok? Ahora, nosotros en este caso vamos a usar indistintamente esos términos, 0 y raíces, ¿no? Matemáticamente lo correcto sería hablar 0 para funciones y raíces para ecuaciones, pero nosotros vamos a tomar, ¿no? El término raíces, refiriéndose en realidad para ambas cosas, ¿no? Raíces. Dado que si yo tengo una ecuación, como la ecuación que tengo acá, esta ecuación se puede transformar en una función, simplemente paso para allá, ¿no? Paso para allá, todos los términos a un lado, y ahora defino mi función, ¿no? Defino mi función, f de x igual a esto de acá, ¿no? ¿Cómo está? Acá. Por lo tanto, coinciden las raíces de esta ecuación, coinciden con los ceros de esta función. Pero repito, nosotros vamos a usar el término raíces también para esto. En lugar de decir ceros, vamos a decir raíces. Las raíces de esta función. Bueno, que dice acá, los ceros de f de x son los mismos que las raíces de la ecuación, ¿no? ¿Ok? Y son los mismos valores que hemos visto en el ejemplo anterior. Bien, entonces, partiendo de eso, ¿no? Trabajando en el sentido de... un ratito. Bien, entonces, como decíamos, vamos a ir a las raíces. Raíces, vamos a ver el término raíces para referirnos tanto a las raíces de una ecuación como a los ceros de una función, ¿no? Entonces vamos a usar el término raíces para ambas cosas, para ecuaciones o para funciones. Bien, ahora, método de solución. ¿Cómo encontramos esas raíces? ¿Cómo encontramos? Uy, se me fue. ¿Cómo encontramos esas raíces? ¿No? Hay varias formas. La primera, la fórmula, las soluciones analíticas, bueno, que solo se da para ciertos casos, y otras soluciones gráficas, y por último están las soluciones numéricas. Dentro de las soluciones numéricas están los métodos abiertos y los métodos cerrados. Luego vemos, hoy nos centramos en estas de acá, métodos cerrados. Bracketing métodos, ¿no? Métodos cerrados. ¿Ok? Bueno, con respecto a los métodos analíticos, solo es posible resolver ciertos tipos de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, una ecuación cuadrática de acá. Tiene solución, como ya sabemos, usando esta relación, ¿no? Pero no todas las soluciones analíticas existen para las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Esta ecuación no tiene solución analítica. En ese caso vamos a recurrir ya sea a los métodos gráficos o a los métodos analíticos. Entonces, numéricos. Ok, entonces, primero veamos los métodos gráficos que me dan una aproximación inicial de lo que sería
la raíz de una ecuación, ¿no? Por ejemplo, acá queremos encontrar la raíz de esta ecuación. Esta es una primera forma de enfocar el método gráfico. Primera forma. Quiero encontrar la raíz de esta ecuación. El valor de x de tal forma de que se cumpla esta igualdad. Una forma sería graficar esto, ¿no? Igual a x. Imaginen que este es x, este es y. Entonces puedo graficar y igual a x. Esto de acá, ¿no? Igual a x, ¿no? Y también puedo graficar esto de acá. Y igual, ok. Y igual a menos exponencial de x. Y el punto de intersección va a ser la raíz de, de mi ecuación, ¿no? Que gráficamente yo me puedo dar cuenta de que la raíz está entre 0 y 1, ¿no? En este caso aproximadamente la raíz es igual a 0.6 por acá. ¿Ok? Esa es una forma de cómo aproximar la solución de esta ecuación usando el método gráfico. Primera forma. La otra forma consiste en simplemente en construir la función, ¿no? Construir la función, o sea, por ejemplo, acá yo puedo decir, paso a restar uno de los, a ver, esto de acá, paso a restar, ¿no? Por ejemplo, dejo el 0 acá, a la menos x, y eso lo defino como fx. Ahora tengo una función a la menos x, menos x. Y la idea es graficar esta función y ver el intersecto de la función con el eje real, ¿no? Eso es lo que les muestro acá, ¿no? La segunda forma del método gráfico es construir la función, ¿no? La función f de x igual a 0. Hacemos un gráfico de la función y observamos dónde ésta cruza el eje x. Esa sería, por lo tanto, la raíz de mi ecuación. O, bueno, como hemos visto, ese es el 0 de la función, ¿no? Bueno, acá usamos el término raíz. Gráficamente, la función puede también indicar dónde la raíz puede estar. O sea, como les decía, vía el gráfico, ¿no? Yo puedo dar una aproximación inicial, esto debe ser la mitad, a que nuestra raíz está, x sub 0 está entre 15 y 12. Esa información inicial es importantísima porque esto me va a permitir ser el punto de partida para ponerlo, digamos, como parámetros de entrada para otra función. ¿Okay? O también basados en la forma de la curva, ¿no? De la función, en este caso, el f de x, me va a permitir ver si es que el método va a converger o no, ¿no? Eso lo vemos después. Ok. Bien, entonces ya que estamos hablando del método gráfico, ¿no? Método gráfico, veamos las reglas general o regla general para el número de raíces en un determinado intervalo. Bien, todas estas curvas son gráficas de funciones, ¿no? Funciones en un determinado intervalo, o sea, por ejemplo, que sea A, B, igual acá, A y B. Este es A, este es B, este es A y este es B. ¿Ok? Por ejemplo, acá observamos en la gráfica que si f de A y f de B tienen el mismo signo, entonces no hay
raíces. No hay raíces de esta función, ¿no? Porque no intersecto con el eje X. ¿No? Recuerden, estamos viendo digamos, esta es la representación gráfica para este segundo método, ¿no? O segunda forma. Entonces, como no hay intersecto con el eje X, entonces acá no hay raíz. ¿Ok? Aunque en realidad tendría que decir 0, ¿no? 0 de la función f de x. Eso sería lo correcto matemáticamente. Bueno, también se puede expresar matemáticamente como f de a multiplicado por f de b. Si f de a multiplicado por f de b es mayor que 0, entonces no hay raíces, ¿no? En ese intervalo. Ahora, acá estamos en el caso que f en a, que es este punto, este es f en a. Este de acá es f en b. Si f en a multiplicado por f en b es menor que 0, entonces existe al menos una raíz, ¿no? Existe al menos una raíz, como es esta de acá, este punto. ¿Ok? Ahora, en el caso C, ¿no? Estamos también frente a esta misma situación, que f en a multiplicado por f en b es mayor que 0, ¿no? O sea, son del mismo signo. Pero en este caso tengo dos raíces. Entonces hay dos posibilidades. O no hay raíces o hay un número par de raíces. Y acá, en el caso de D, estamos frente al mismo caso, ¿no? Que f de A por f de B es menor que 0. Estamos en este caso. Entonces, ¿existe al menos una raíz o existe un número impar de raíces? Ese es el número impar de raíces. Entonces, esas son las reglas generales para encontrar la raíz de una función en un intervalo AB, ¿no? Ok, eso es lo que está escrito ahí. Es lo mismo que acabo de escribir. Y como siempre, hay algunas excepciones a esas reglas que les he puesto. Algunas excepciones, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, acá, f en a, bueno, estamos viendo, analizando el rango AB, y por ejemplo, acá este es f en a, y este es f en b. F en a por f en b, en ese caso es menor que 0, menor que 0. Y según lo que habíamos visto de antes, si es menor que 0, existe un número, a ver un ratito, sí, son de signos opuestos, positivo o negativo, entonces esto por esto es menor que 0. Entonces en este caso tenemos dos raíces. Pero hay que tener en cuenta que este de acá puede ser una raíz de multiplicidad par, ¿no? O por ejemplo, en este caso, en realidad la ecuación es esta. Entonces, yo tengo acá una raíz de multiplicidad 2 en este punto. Es una raíz de multiplicidad 2. Es el 2, ¿no? Y este es el valor 4. ¿Ok? Entonces, tengo dos raíces, una de ellas es de multiplicidad 2. Y acá también este es menor que negativo y este positivo. Así que el producto es menor que 0.
Y acá tengo dos raíces, ¿no? Un número de raíces par. Pero bueno, acá la característica de esta función es que es una función discontinua, ¿no? Un número par de raíces. ¿Okay? Bien, ya vimos entonces más o menos de qué se trata el método gráfico. Simplemente la idea es eh, expresar la ecuación en forma de función, ¿no? Expresar la ecuación en forma de una función y graficar, ¿no? Y ver el intersecto con el eje de las, el eje X, ¿no? O el eje de las axis. Veamos este ejemplo que me pide usar el método gráfico o la aproximación gráfica, ¿no? Usar la aproximación gráfica para determinar la masa de un saltador de bungee, saltador de bungee, ¿no? En un medio en la cual hay un coeficiente de arrastre de este valor de acá y que tiene una velocidad de 36 metros sobre segundo luego de 4 segundos. La aceleración de la gravedad es esta de acá. ¿Ok? A ver, ¿cuál es la idea? Entonces acá este saltador, bueno, se lanza desde cierta altura. Luego de 4 segundos, su velocidad es 36 metros sobre segundo, ¿no? Estamos frente a un medio donde, o bueno, estamos usando un modelo en el cual se toma en cuenta una cierta, eh, un cierto coeficiente de arrastre producido por el aire, ¿no? Que rodea al saltador. ¿Ok? Entonces, me piden la masa, ¿no? Me piden la masa. Y me están dando el modelo explícito de cómo varía la velocidad en función de la gravedad, la masa del saltador. C sub D es el coeficiente de arrastre, la tangente hiperbólica de G, coeficiente de arrastre, el tiempo y la masa, ¿no? Ok. Entonces nosotros ya tenemos este dato. Esto de acá es 36. Eso sería la raíz cuadrada de la gravedad. Bueno, la gravedad es 9,8 multiplicado por la masa. CD es dato, coeficiente de arrastre, 0,25 por la tangente hiperbólica de la raíz cuadrada de la gravedad. Coeficiente de arrastre 0,25 multiplicado por 0,25 dividido entre la masa y multiplicado esto por T, ¿no? Bien, entonces la idea sería resolver esta ecuación, ¿no? Para M. T es, ¿cuánto es T? Sí, 4 segundos, perdón, es 4. Ok, sí, ya está. Y la única incógnita simplemente sería la masa. El problema es que esta masa está dentro de esta función tangente y además está dentro de esta raíz, así que no vamos a poder despejar cómo es la masa, ¿no? Lo que podemos hacer es generar una función de M o definir una función de M. O sea, esto va a pasar a restar y yo me quedo con el 0 acá. Y bueno, eso va a ser igual a todo esto, entre comillas, digo, mejor dicho, se repite todo esto, menos el 36. Y esto lo defino como una función de la masa. ¿Ok? Y luego simplemente habríamos que graficar esa función, ¿no? Ahora, esa función está acá, la función de la masa. Raíz cuadrada de la gravedad, gm, tangente hiperbólico, menos bt. Y como repito, todos estos datos ya están, ¿no? Ahora llevemos esto al MATLAB, grafiquemos y por inspección visual determinamos una aproximación de la raíz. ¿Qué es esto, no? Este es el resultado, la gráfica de la función f de p.
la función f de m, ¿no? Y el intersecto daría con el eje, bueno, en este caso el eje sería la masa, ¿no? Esta es la masa y este es f de m. Esto, por lo tanto, sería el cero de nuestra función, o lo que es lo mismo, la raíz de la ecuación que estamos buscando. Bien, entonces, el código de MATLAB para hacer esto está acá. Y ahorita voy a ejecutarlo en MATLAB para mostrarles. Descartar. Vamos a ver. Vamos al MATLAB un ratito. Acá está MATLAB. Ahí está MATLAB. Vamos. Voy a cambiar mi current folder hacia la clase semana de hoy, ¿no? Bien. Ahora voy a abrir un nuevo LiveScript y voy a copiar esto y le voy a comentar qué es lo que hace esta sección de código. Ok. Bien. Bien. Primero vamos a definir algunas variables que se necesitan, como CD, el coeficiente de arrastre, G, la gravedad, B, la velocidad en el instante 4 segundos. Hasta ahí simplemente definición de los, digamos, parámetros iniciales. Corro esto para que se genere. Acá están las variables en el workspace. Ahora, acá vamos a generar un vector MP, un vector que va a representar las masas. Un vector entre 50 y 200. Ahora, ¿por qué 50 y 200? En realidad no sé, pero podríamos probar entre masa 0 y 1000, solo por poner, ¿no? Si no se sabe más o menos cómo va a ver la masa. Aunque sea la masa de una persona, no va a ser 1000 kilos. Pongámosle 200, ya, por más pesado que sea. Entonces, este de acá, Linscapes, me permite generar un vector de valores, de datos igualmente espaciados entre 0 y 200. 200 valores. Entonces, vamos a correr. Esto lo voy a correr acá por separado para que vean lo que hace. MP. Acá está MP. 100 datos entre 0 y 200, ¿no? A ver. Hello Landscape. La ayuda, siempre me dice. Ah, ya. Listo. Entonces, ahí aclarándome las dudas, el help siempre es importante. Entonces, dice, esto, como decía, me permite generar un vector de datos entre este y este. Normalmente se debería poner acá, coma, la cantidad de datos, número de puntos que quiero en ese intervalo. Como no está indicado, por defecto, Linscapes toma 100 datos entre este y este. Por eso, MP me sale un vector con 100 elementos. ¿Ok? Luego vamos a definir la función, ¿no? La función que vimos en el PowerPoint. Esta de acá. Fm raíz cuadrada de GMCD por la tangente hiperbólica de todo esto menos BT. Esa es la ecuación que estamos definiéndola acá. Raíz cuadrada de GMP CD por la tangente hiperbólica, ¿no? Etcétera.
Importante acá el punto, ¿no? Si no, no funciona este producto porque esto de acá es un vector fila y esto de acá también es un vector fila. Para que el producto sea de elemento por elemento, entonces tiene que ser punto. Eso ya les expliqué en las primeras clases, ¿no? Ya tengo esto, genero FP y lo siguiente es graficar, ¿no? MP en X, FP. Y este gridón simplemente es para activar la cuadrícula en la gráfica. O sea, ahorita lo van a ver, si va bien, ¿no? Ahí está el resultado, ¿no? Si yo quiero que aparezca cuadriculado, simplemente le digo acá grid on. Y ahí está el resultado. De ahí puedo ver inspección gráfica de que la raíz de mi ecuación está más o menos acá. Es alrededor de 140 sería la raíz, ¿no? Eso me da la aproximación. O si quieren, pueden hacer zoom para tener una aproximación más, ¿no? Ahí puede ver. Más o menos por acá, 142 punto y algo. ¿Ok? Bien, eso me da la aproximación gráfica. Es la forma de trabajar con una aproximación gráfica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, disculpe, esto lo que nos está enseñando es para más o menos saber entre qué rangos está el valor. Claro, O, claro. Esa es una idea. Sí, nos da una idea del rango en que está la solución, ¿no? Entonces, no, siempre que encuentren o que quieran resolver una ecuación no lineal, ¿no? Siempre lo primero que se tiene que hacer es graficar la función. Siempre. En cualquier método que quieran resolver, ¿no? Para tener una idea, ¿no? De la solución, el primer paso es graficar, ¿no? De repente te pones a resolver directamente, aplicas el método X para resolver una ecuación y te da un resultado. Si no has hecho la parte gráfica, entonces no tienes idea si ese resultado está bien o está mal, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre es mejor graficar. ¿Ok? ¿Consultas? Bien, si no hay consultas, continuemos. Ok, entonces ya vimos el método más o menos gráfico, me da una idea de la solución, ¿no? De la raíz de mi ecuación. Ahora vayamos a los métodos ya en sí, los métodos numéricos, ¿no? Método numérico. Bien, vamos a ver. Métodos numéricos. Hay varios métodos para resolver ecuaciones no lineales. Métodos de ecuaciones no lineales, ¿no? Esos métodos que vamos a revisar entre hoy y la semana que viene, hoy día que estamos, miércoles, no, creo que esta semana acabamos todos estos métodos, ¿no? Porque hoy nos vamos a centrar en estos métodos que se llaman los métodos cerrados. Métodos bracketing métodos, ¿no? Métodos cerrados. Dentro de los métodos cerrados están el método de la bisección y el método de la falsa posición que vamos a revisar hoy día. Y por otro lado están los métodos abiertos, como el método de Newton, método de la secante, método de la secante modificada, método de Newton modificada, entre otros más, ¿no? Eso ya veremos en la siguiente clase. Entonces, hoy nos centramos en los métodos cerrados. Métodos cerrados. ¿No? Para empezar, ¿por qué se le dicen métodos cerrados? ¿O por qué se le llaman métodos cerrados o métodos bracketing?
Bien. Estos métodos se caracterizan porque se parte de un rango o intervalo que contiene la raíz, ¿no? O sea, ahí salió chueco. Siguió saliendo chueco. Perdón, regreso. Bien, de nuevo. Por acá. Mejor. Imaginen que esta es una función f de x de la cual yo quiero hallar su, la raíz, ¿no? La solución de esa f de x, ¿ok? Esta se supone que es la raíz. Entonces, para que estos métodos cerrados funcionen, yo debo pasarle como parámetro de entrada estos valores. El rango en la cual está la raíz. Por eso se dice método cerrado, porque los parámetros de entrada encierran a la raíz, ¿no? Y la idea es ir reduciendo el tamaño de este intervalo de tal forma de que converja hacia la raíz. Por otro lado, bueno, ahí están, como repito, el método de la bisección y el método de la falsa posición. Por otro lado están los métodos abiertos. En el método abierto tengo mi ecuación, que puede ser algo como esta. Esta es la raíz, ¿no? La raíz de la ecuación que yo busco determinar. Y en este caso solo se le pasa una aproximación inicial o una suposición inicial de la raíz. Y el método tiene la capacidad de, bueno, si es que converge, en llegar a esta raíz. Solo pasándole una suposición inicial de la raíz. ¿Ok? Pero estos métodos tienen la desventaja de que puede que no converja, ¿no? O sea, en lugar de acercarme a ir acercándome durante cada interacción a esta raíz, ¿no? Puede que el método diverja y me aleje de la raíz. Pero usualmente, cuando este método en esta función particular es convergente, ¿no? Usualmente es más eficiente que los métodos cerrados. Más eficiente en el sentido de que en menos interacciones llega más rápido a la solución. ¿Ok? Entonces, ahora centremos en los métodos cerrados y en el método de la bisección. Este es el método de la bisección. Vamos a ver el método de la bisección, que es uno de los métodos más simples para encontrar el cero de una función no lineal. Acá esto es el término cero, ¿no? O la raíz también puedo decir de la ecuación. También es llamado método de reducción del intervalo a la mitad. Para usar el método de la bisección necesitamos un intervalo inicial, como les decía al inicio, necesitamos un intervalo inicial que sabemos que contiene el cero de la función o la raíz de la ecuación. El método sistemáticamente reduce el intervalo. Esto es, va dividiendo el intervalo en dos mitades o dos partes, desarrollando un simple test basado en el resultado del test. Divide la mitad del intervalo, ¿no? Basado en ese resultado del test, como ya lo vamos a ver en más detalle. El procedimiento se repite hasta que el error alcance un valor deseado. Bien. Esto lo podemos pasar. Bueno, hay que recordar el teorema del valor intermedio. Si dada una función que es continua, dado una función,
definido en un intervalo A, B, como acá está, esta es la función, definido en este intervalo A, B. Si la función es continua, ¿no? Y FA y FB tienen diferentes signos, entonces la función tiene al menos un 0, ¿no? Un 0 en ese intervalo. Acá está el 0. ¿Ok? Acá hay, por ejemplo, dos ejemplos de lo que les digo, ¿no? FA, en ambos casos, FA multiplicado por FB es menor que 0, ¿no? Tanto en este gráfico como en este gráfico. Y en este gráfico de arriba hay un 0 y acá tengo dos ceros, ¿no? Ah, 3, perdón. Okay. Bien. ¿Cómo funciona mejor acá, el algoritmo de la bisección? ¿Cómo es el algoritmo de la bisección? Vamos a asumir que f de x es continuo en el intervalo a, b, ¿no? A, b. De tal forma de que también f de a por f de b es igual a 0. No, perdón, igual no, ¿qué digo? Menor que 0, ¿no? Menor que 0. O sea, hay un cambio de signo de la función. Entonces, implementamos en una sentencia repetitiva lo siguiente. Calculamos el punto medio. El punto medio, ¿no? C es igual a A más B entre 2. Acá está C. A más B entre 2 es el punto medio. Evaluamos C. Si f de A por fc es menor que 0, luego el nuevo intervalo va a ser, el nuevo intervalo donde va a estar encerrada la raíz va a ser AC. Si no, si FA por FC es mayor que 0, entonces el nuevo intervalo sería CB. Con eso me aseguro un nuevo intervalo de tamaño la mitad, ¿no? De tal forma de que en ese nuevo intervalo yo tenga siempre encerrada la raíz, ¿no? O el cero de la función. ¿Ok? Entonces acá está dentro de un loop, todo esto se está repitiendo, ¿no? Y cuando para el loop, bajo estos dos criterios, ¿no? Que les muestro acá, se tiene luego de un número determinado de interacciones, por ejemplo, fijamos máximo número de interacciones en 100, entonces que el proceso se repita hasta un máximo de 100 interacciones. O cuando el error es menor que un valor especificado. Nosotros podemos ingresar un error, una tolerancia, y en función de el error aproximado que sea menor que la tolerancia, que le podemos dar esto de acá, ¿no? El error aproximado, ya sabemos definición del error aproximado, es la diferencia entre dos valores sucesivos o dos aproximaciones sucesivas del método interactivo dividido entre la aproximación actual multiplicado por 100 si lo quiere expresar en porcentaje. Si este es menor que este valor de tolerancia, ¿no? Entonces que se tenga el proceso iterativo. Sale de la sentencia repetitiva. Ok, este es un diagrama. Eso. Lo que vamos a hacer es ahorita implementar el método de la bisección, y vamos a ir a MATLAB para implementar el método de la bisección para resolver el mismo problema que estábamos viendo acá, ¿no? Acá ya encontramos la masa del paracaídas usando el método gráfico, ¿no? Este es usando un método gráfico. Puedo poner acá usando el método gráfico. Claro, eso es en texto heading 1. Vamos al método gráfico. Tengo acá la raíz que aproximadamente, como les decía, era 140 kilos, ¿no? Puedo dar un salto de sección acá.
Y por acá voy a poner implementación del método de la bisección. ¿Ok? Eso lo está entendiendo como si fuera código. Ahora yo le voy a decir que lo tome como si fuera texto. Ok, ahora sí, código. Vamos a implementar el método de la bisección con los mismos parámetros de acá, ¿no? CD, G y todo. Esta sería la función. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar este método, ¿no? Ok, entonces vamos a usar a ver. Bueno, implementemos. Vamos a ver máximo número de interacciones. Vamos a definir ciertas cosas. Max iter, máximo número de interacciones. Vamos a definir en 100, ¿no? Que es el máximo número de interacciones. Necesitamos definir un rango, ¿no? Vamos a definir XL como el límite inferior, donde se supone se encuentra la raíz, y eso sale de la parte gráfica. Sabemos que la raíz está alrededor de 140. Entonces puedo poner 120, el límite inferior, 120, low, y XU es el límite superior, que es 150. ¿Ok? Entonces en este rango va a estar mi raíz, o la raíz que yo busco. Entonces una vez que tengo eso, puedo definir la tolerancia. Ese va a ser la tolerancia. Vamos a poner 0,00001. Es la tolerancia. Tolerancia. Max. ¿Ya? Ok. Bien. Eso es lo que se necesita. Pero además, ¿qué necesito? Yo necesito... A ver, ¿qué necesito? Recuerden que en cada paso de en cada iteración, yo necesito evaluar la función en los extremos, ¿no? En el extremo del rango. Entonces necesito definir una función, ¿no? Para poder yo evaluar. Entonces, esto hay dos formas, ¿no? Dos formas en las cuales se puede trabajar. Una, definiendo lo que se llama una función anónima. Esto es nuevo, tal vez. Lo que vamos a hacer es definir una función anónima. Vamos a definir una función anónima. Y esa función anónima se define de la siguiente forma, ¿no? Esto es lo que le saqué anteriormente. Eso lo voy a llamar fm. fm es una función de m. Para mí la variable va a ser m, así que voy a poner m acá. Tangente hiperbólico de m. Y debo de decirle de qué es una función de m, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo que es una función de m? La notación es la que les voy a mostrar ahorita. Es arroba de paréntesis m. Así se define una función anónima. Para ver si funciona, por ejemplo, vamos a f de m. Vamos a evaluarlo en algún valor, que sea 100, por ejemplo. Después. Bueno, vamos a correr esto. Y como ven, funciona bien, ¿no? Está evaluando la función
en la masa 100. En la masa 100 me sale menos 1.1997. A ver, 100. Sí, más o menos tiene sentido, ¿no? Este sí. Está funcionando. Entonces, esta es una forma. Un cinquito, por favor. Un cinquito. Profesor, disculpe, creo que está muteado. Sí. Perdón, sí, me olvidé de... No pensé que era mi audio. Sí, ok. No, gracias por... Sino que paré unos segunditos una llamada de emergencia y reinicié, pero me olvidé quitarle el mood, ¿no? Ok, entonces le decía de que he definido la función anónima, fm. Esta es una función anónima, la forma de cómo se define una función, en este caso que depende de m, esta es la variable m. Y si le doy clic acá y ven la forma de la función, ¿no? Donde m es la variable, raíz cuadrada de g por m, cd por la tangente y todo lo demás. ¿Ok? Y puedo evaluar la función en cualquier m. Lo evalúo en 100 y ya está. Ahora ya tengo eso. Ahora necesito entrar a generar una sentencia repetitiva, ¿no? Vamos a usar el while end. Y lo voy a correr así como lo que ven acá. Esta es una forma, hay varias formas de poder implementar, pero esta es la que uso yo. Mientras uno sea verdadero, entonces, mientras esto sea verdadero, entonces que haga todo lo que está dentro. Pero esto siempre va a ser verdadero, así que siempre se va a ejecutar, ¿no? Entonces, para que salga de eso, por ejemplo, puedo, bueno, necesito un iterador. Voy a poner acá iter igual 1, punto coma, y por acá va a ser iter es igual a iter más 1, punto y coma. Si iter es mayor que max iter, máximo interacciones, max, a ver si salió, max iter, entonces sale break la base. Entonces, así como no hay nada escrito, si yo corro esto, iter va a ir hasta 100, ¿no? Iter va a ir hasta 100 y ahí va a salir, ¿no? Consta iter, por acá está 100, mira, llegó hasta 101, ¿no? Ok, entonces ahí ya sale. Bien.
Ahora agrego cosas por acá. Bien, entonces, ¿qué más hago acá? Ajá. Primero voy a guardar la, eh, voy a guardar, a ver. Ok, vamos a definir una variable, xr, esa va a ser la raíz, ¿ya? Esa la voy a asignar, por ejemplo, a xl. O sea, xr es la raíz que busco. La raíz, ¿no? Y él estoy iniciando con xl. También puedo haber iniciado con xu, pero bueno, estoy iniciando con xl. Luego voy a tomar otra variable, xr_old. Eso para guardar en memoria, ¿no? Para guardar en memoria el xr. Entonces acá pongo xr. Porque eso lo voy a usar para calcular el error aproximado, ¿no? El error aproximado. ¿Ok? xr, ajá. Ok. Ahora, xr, el nuevo xr va a ser igual a el punto medio xl más xu, o sea, límite inferior y límite superior, dividido entre 2. Ese es la nueva raíz. ¿Ok? Con eso yo separo en dos intervalos. Yo lo separo en dos intervalos, el intervalo original. Bien, ahora tengo que reducir el intervalo, ¿no? Para eso tengo que probar en cuál de los intervalos está la raíz, ¿no? A ver, entonces vamos a probar, vamos a usar un término test. Eso que sea igual a f de m, que es la función que yo definí en forma anónima, multiplicado por por xl, por xl, esto, bueno, f de xl multiplicado por fm multiplicado por xr, ¿no? Voy a probar esto. En función de cómo es el signo de esto, entonces yo voy a hacer el cambio. Ahora acá digo, sí, test es menor que 0, entonces, ¿qué pasa? Si test es menor que 0, significa de que, bueno, está bien, ¿no? Está bien, acá está la raíz entre eso. Y por lo tanto, ahora el superior, el xu, va a ser igual a xr, ¿no? xu ahora va a ser igual a xr. Si no, por acá. Si no, ¿qué pasa? Ok, el save. O si no, puedo usar la otra opción, ¿no? A ver. Else if. A ver, el else si else if. Ok. Si test es mayor que 0, entonces xr, si test es mayor que 0, entonces
¿Qué pasa? Ok. XL igual a XR. XL igual a XR. Ok. Y creo que el save. Ujú. Vamos a hacer acá end. Ok. Bien. Esto debería funcionar. Ah, pero todavía no he calculado el error aproximado. El error aproximado, habíamos visto que es la diferencia, ¿no? Entre XR menos XR old, eso dividido entre XR, y multiplicado en porcentaje, multiplicado por 100. Ya está, en porcentaje. A ver, ¿qué pasa? Se supone que XR es la solución. Ajá. Ya. ¿Cuánto es XR? Acá está. 142. Ok, entonces esto sigue ejecutándose hasta que, bueno, acá se va a ejecutar hasta que ocurren las 100 interacciones, ¿no? Pero no, eh, acá falta agregarle algo para que no vaya hasta las 100 interacciones, simplemente hasta acá ya es más que suficiente. Es más, creo que hasta por acá, con unas cuantas interacciones debería ya cortar todo, ¿no? Ok. Entonces, acá tendría que agregarle un poco más. Para que salga de este bucle, ¿no? Salga del bucle, ¿no? Ya sea porque las interacciones son mayor que el máximo de interacciones, o, logical, o el error aproximado sea menor que, ¿dónde estás? Menor que la tolerancia. La tolerancia es ES. Ok. Vamos a correr esto ahora. Y ya. Ajá, pero, un momentito. Con 4 interacciones nada más. 144. No creo, a ver, debe haber un asunto ahí. Ok. Profesor, si en el error absoluto le coloca el valor absoluto, la función. Tienes todo. Porque en el mío salió 14, creo, interacción. A ver. Sí, ¿no? Porque también puede ser menor en negativo y ahí cierra. A ver, apps. Valor absoluto. A ver qué pasa. Corremos. ¿Funciona? No es. Ajá. Mejor.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ahí voy. ¿Cuánto es iter? Iter, ahí es 15 interacciones, ¿no? Ok. Bueno, esa es la base, digamos. ¿Cómo funcionaría? Bueno, ahí ya se pueden agregar ciertas cosas, como por ejemplo, si quiero mostrar las interacciones, ¿no? O sea, puedo poner un display acá. ¿Se acuerdan? Display acá. Esta es la interacción. El límite inferior, límite superior, el valor medio y el porcentaje del error aproximado. Y eso tendría que ponerlo por acá. Un fprint o print. Fprint. No, print. A ver. Fprint, ¿no? A ver, esto lo tengo acá. Podemos usar el fprint. Fprint. ¿No? Fprint, ¿no? Recuerden que esto representa la forma como quiero que me arroje el resultado. Este es I para entero, F punto flotante, etcétera, ¿no? De estos son los resultados que se van a ver. Interacciones corresponde al número entero. XL es el límite inferior, XU el límite superior, XR la raíz, ¿no? Que va encontrando cada rato, y eso es el error aproximado. No puedo correr esto y ahí se ve feo. El test, vamos a borrar el test. Por algún lado no he puesto punto y coma acá. Punto y coma. Ahí está más bonito. Ok, a ver. Si le pongo acá. Control Z. Parece que estuvieran separados. Bueno. Ok, bueno, en solo 15 interacciones vamos a llegar a la raíz, ¿no? Que es esta de acá, 142.74. Esa sería la raíz. ¿Ok? Bueno, ese es el método de la bisección. Okay. Continuemos. Vayamos de nuevo al PowerPoint. Ok. Bien, eso ya está acá. Ahora, en su PowerPoint también está pero en formato de función. En formato de función. Ok, esta función de acá yo lo tengo hecha, así que lo voy a cargar de una vez para que lo vean. Función, bisección, ¿cuál es este? Esta es una función. Pero no es una live función, pero es una función. O lo que puedo hacer es, a ver qué puedo hacer acá. Voy a new live script, nuevo live script. Ok. Y voy a
quiero mostrarles algo. Voy a copiar estos valores que los necesito. Control C. Control V. Porque puse, ahí está. ¿Qué más necesito? Necesito esta función anónima. Control V. Y vamos a definir acá la función que hemos escrito por acá. Abajo. Control C. A ver si funciona un ratito. Salto de sección. La editor. Salto de sección. Y acá está la función. A ver qué dice. Hay un error. Porque allá no hay un en al final, dice. End. Ahora sí. Ya está. Primero voy a ver si funciona y luego les comento. ¿Ok? Acá tengo la función para implementar el método de la bisección. Y acá tengo lo que necesito, ¿no? Entonces, esta función recibe como parámetros de entrada el nombre de una función. Profesor, ¿está presentando el MATLAB? Ay, me emocioné y lo dejé en PowerPoint. A ver, ¿qué es lo que he hecho? A ver, de nuevo. MATLAB. Bien, les decía que yo tengo acá implementado la función, pero una función, ¿no? Aparte. Ese es este archivo. Esto de acá es lo que está en su PowerPoint. ¿Ok? Y está grabado con un archivo .m. Esta es la función. Pero yo quiero todo implementarlo en un solo LiveScript. Entonces yo lo que he hecho es abrir un nuevo LiveScript y en ese LiveScript, en la parte final, he copiado la función. Y para que no me arroje error, en esa función al final le agregué el end. ¿No? En esta función que aparece acá, si ven, el final no termina en end. ¿No? Pero en el LiveScript me pide que agregue la función. Es más, acá en este funciona si le pongo en o si no le pongo en. Es lo mismo. Ok. Bueno. Entonces regreso al LiveScript. Acá está la función. Yo necesito estos parámetros, ¿no? Que son los parámetros para el coeficiente de arrastre, gravedad, velocidad, tiempo, ¿no? Y esta es la función anónima. Y lo que quiero es usar esta función acá. Control C, Control V. Entonces, esta función bisección necesita la función anónima que es fm. Control C, Control V, coma, necesita los parámetros, ¿no? Acá dice XL, XU. XL es ¿cuánto le pusimos? Vamos a ponerle 100, XU 150. La tolerancia le vamos a poner 0.001. Esa es la tolerancia. Max in es el número de interacciones. Vamos a poner 100. Este bar in, ya luego les comento qué significa. Pero va a funcionar así, si es que funciona. A ver. Y sí, funcionó. Bien. Como salidas tengo la raíz, ¿no? Que es 142.733. F de X es la función evaluada en la raíz. Eso se indica acá en la función. Eso es el error aproximado, ¿no? Que es el de acá. Y en la interacción número 16 se llega a ese resultado. Entonces, como ven, acá le estoy mostrando el funcionamiento directo, ¿no? Luego le voy a mostrar cómo escribimos esta función, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en esta función? ¿Qué horas son? Ya, vamos a ver. Tenemos tiempo. Bien, entonces,
Acá lo que he hecho es escribir la función para la bisección y la estoy llamando acá. Esta función recibe una función anónima, estos parámetros, ¿no? XL, XU, la tolerancia, máxima de interacciones y esta var inc. ¿No? Ok. Ahora analicemos la función en sí. ¿Qué diferente qué diferencias hay con respecto? Bueno, este es un script, así que no, de partida son muy diferentes. Pero bueno, empecemos. ¿Qué diferente con las funciones, en todo caso, que hemos visto hasta este punto? ¿No? Tal vez lo nuevo de esta función es este parámetro que dice var arc inc. Var arc inc. Esta palabra reservada se usa en MATLAB para indicar de que esta función bisect se puede llamar de varias formas. En programación orientada a objetos se le dice que es una función sobrecargada, ¿no? Se puede llamar de varias formas. O sea, con un número de parámetros de entrada variable. Eso es lo que significa. Var, variable, arg, argumentos, ig, de input, de entrada. O sea, número variable de parámetros de argumento, ¿no? ¿Ok? A ver, dice algo. Control Z. Ah, sí, le había cambiado. ¿Ok? Ahora, esto se puede llamar, ¿no? Para que se pueda usar esto de varias formas, se debe implementar un código adicional. Si revisan el script que hemos implementado acá, ¿no? Todo empieza en máximo número de interacciones y toda esta cosa, ¿no? El while. Todo eso en la función está a partir de esta línea 35. Es lo mismo que es lo mismo que en el script. Lo diferente, para empezar, es esto. Dice, veamos esto diferente. Si narg in es menor que 3, entonces me sale este error. Mostrar ese error. Ahora, ¿qué es este narg inc? Este también es otra palabra reservada. Y narg inc te da el número de parámetros en la entrada. O sea, cuando defina yo la función, ¿no? Lo use acá la función. Por ejemplo, acá estoy usando la función con ¿cuántos parámetros? 1, 2, 3, 4, 5, con 5 parámetros. En argin va a ser igual a 5. ¿Ok? A ver, vamos a poner, ¿qué pasa si utilizo con solamente 2 parámetros? O sea, control V y con 2 parámetros en la entrada. Y corro esto de acá. ¿No? Me sale error usando esta función bisect en el archivo untitl2. Este es el archivo untitl2 y en ese archivo untitl2 estoy usando la función bisect. Bisect en la línea 24. Dice, al menos 3 argumentos de entrada son requeridos. Ese es el error que se escribe acá, ¿no? Al menos 3 argumentos de entrada son requeridos. Este es el error. Para que vean de que esto es lo que se está ejecutando acá. ¿No? Miren, al menos 3 argumentos de entrada son requeridos. ¿Ok? Entonces, si el número de parámetros es menor que 3, como en este caso son 2, me va a arrojar este error. ¿Ok? Y, a ver, esto les explico después. Voy a cortarlo y lo voy a poner por debajo, acá, para ir en orden.
Ahora, sigamos con el número de parámetros de entrada. Si el número de parámetros de entrada es menor que 4, o sea 3, o si el parámetro que corresponde a la tolerancia está en vacío, is empty, significa es vacío, entonces que se le asigne este valor. O sea, yo puedo llamar esto con 3 parámetros, 100 con 200, ¿no? Y el resto de parámetros, ¿no? El cuarto parámetro sería la tolerancia. Como no le estoy pasando, cuando yo corro esto, la tolerancia que por defecto está asumiendo, ve que funciona, ¿no? 3 parámetros, funciona el código. El parámetro que por defecto está tomando es lo que dice acá, ¿no? Si número de parámetros de entrada es menor 4 y es empty esto de acá, entonces que la tolerancia sea 0.4. La misma cosa de acá, que si el número de parámetros de entrada es menor que 5 y es empty máximo de interacciones, que el número de máximo de interacciones sea 50. O sea, acá está corriendo como máximo de interacciones 50. Bueno, eso es, digamos, lo nuevo. Y luego acá de frente hay una parte del código que verifica si es que hay raíz en ese intervalo, ¿no? Dice test. Si test es func. ¿Qué es func? Func es la función de acá que le estamos pasando. Func. Si func, ¿no? Text func evaluado en XL. En realidad func es una función, ¿no? Puede ser una función con múltiples parámetros. Múltiples parámetros. Pero lo interesante es la variable XL. Lo que me importa es la variable XL. Si func en XL, var ing, esto quiere decir que yo puedo pasarle más parámetros a la función. Pero eso depende de cómo se defina esto. ¿Ok? Esto es en forma general. Si yo borro el var in y solamente pongo XL, va a funcionar, ¿no? Pero bueno, acá le estoy diciendo, si la función evaluada en el límite inferior multiplicado por la función evaluada en el límite superior, si ese es mayor que 0, entonces error, dice acá, no hay cambio de signo y por lo tanto no hay solución. No hay solución. No hay raíz. No hay raíz en el intervalo. ¿Cómo comprobamos que eso funciona? Por ejemplo, acá 120, ¿no? Sabemos que la raíz es 140, así que ahí no debe haber la raíz. Corremos esto. Y dice acá, error está acá, no cambio de signo, no hay raíz en el intervalo. ¿Ok? Ahora sí hay raíz. Y ahí está. El resto es lo mismo. El resto es lo mismo. Ok. Bien. Con eso, hay otra forma de cómo usarlo esto, pero eso básicamente no lo vamos a usar porque requiere el uso en grabar la función en otro archivo, ¿no? Y no quiero que se puede hacer, pero no quiero que se realice de esta forma, ¿no? Lo que yo quiero es que cuando vengan las prácticas o los exámenes, todo sea un solo archivo. Por eso les muestro esto. Profesor, ¿me escucha? Disculpe. Sí, le escucho fuerte y claro. Sí, en la parte de la función, no sé si puede subir un poquito. No, bajar entonces, bajar. ¿No? Ajá, en la parte de la función fm igual arroba m, más o menos, ¿cómo explicó lo que era para hacer la función? O sea, la función se llama fm, así lo llamo, ¿no? Claro, esto se llama función anónima, así se define, cuando se define en línea de comando. Esto en realidad se puede crear en otro archivo como una función distinta. O incluso se puede generar acá otra función, fm. Pero una forma más rápida es esto, que es la función anónima.
Esta función es una función que depende de la masa. Y para indicar que la variable independiente es la masa, se agrega, esta es la notación, Fm. Ah, ya. Y de ahí se escribe la función. De ahí se escribe la función, ¿no? Se supone que G, tú lo conoces, está acá, M es la masa, es la variable, ¿no? CD es acá, o sea, todos estos son valores conocidos menos la masa, ¿no? Ese es el asunto. Otra pregunta también era, en la parte de en la siguiente línea, hay que decir que yo no tengo la tolerancia. Si no quiero pasar de frente al número de iteraciones, tengo que escribir una coma vacía para saltar ese punto. Ya, ya, o sea, tú no quieres ingresar la tolerancia, pero sí quieres ingresar el máximo número de interacciones. Ajá, Esa es la pregunta. ajá, Ah, sí. buena pregunta. Eso nunca he hecho. A ver, coma. Está vacío. Y ponemos 500 iteraciones. A ver, funciona. A ver. Enter valor. Me está diciendo que ingrese el valor de max interacción. Puede que haya un error. Incluso ya me está diciendo que parse error, ¿no? O si no, así. Ese es vacío. Ahí está, ¿ves? Funcionó. Vacío. Ah, se le puede poner ese símbolo vacío. Ajá. Acabo de probarlo. La primera vez que hago eso. Pues lo bueno de MATLAB que te permite probar cosas así de inmediato. Y lo que te quería mostrar es otra cosa. Ya esto es para ustedes. Por ejemplo, esta función de acá, ¿no? Yo puedo generarlo aparte. Acá, ¿no? Usando, a ver, es new live function. Esto lo que voy a hacer es solamente para copiar esto. ¿Ya? Pero acá voy a generar una nueva función que se va a llamar fm2, ¿no? Que esa es la función de la masa. Y esto le voy a llamar función masa. Función masa. Y solo tiene como parámetro de entrada la masa. ¿Ok? Ahora, eso voy a agarrar todo esto de acá. Control C. Y control V. Está CD. Tiene G. Tiene BM. T. Y la salida, en este caso, es FM2. Ya no pongo esto de acá, sino pongo raíz cuadrada de G mayúscula en la masa, ¿no? La masa C, ¿dónde más? ¿Dónde va? Acá, la masa. ¿Ok? Acá me dice que esta función no está siendo utilizada, pero lo vamos a usar acá. Primero para probar si funciona. Entonces, por ejemplo, pongo masa 100. Vamos a ver si funciona, ¿eh? Corremos esto. Y me está dando el valor de la función, ¿no? Se está funcionando esta de acá, ¿no? Una función de la masa. Ahora, lo importante acá que quiero mostrar es cómo esta función llama a otra función que puede estar acá o puede estar escrita inclusive en otro archivo. Entonces, para esto hay una notación especial. Y vamos a hacer esto mismo, control C, control B, pero vamos a correr eso, pero usando
esta función masa. Control C. La función se llama función masa. Control V. Si yo hago así, veamos lo que pasa. Ajá, hay un error. ¿Ok? Error. Pero, ¿qué pasa si le pongo esa notación? Ah, ya funcionó, ¿no? Esto es lo nuevo que quería mostrar. Esto también es notación propia de MATLAB para llamar funciones, ¿no?, que están implementadas de esta forma. Miren esto es fundamental. Cuando quieran agarrar programas extensos, ¿no?, normalmente no van a definir su función así como está. Una función anónima es bueno cuando tienes, es bueno usar cuando tienes una función corta, pequeña, que depende de un parámetro, pero a veces necesitas funciones más complejas y eso las defines aparte, ya sea en un archivo, ¿no?, en un archivo aparte, o como está acá, definido en una función dentro del mismo archivo, pero acá al final. Entonces, para que eso funcione, dentro de otra función, simplemente usamos el arroba. Y ya está, me da el mismo resultado que en el caso anterior. ¿Ok? Bien. Más que suficiente. La parte de programación. Bien, continuemos, regresemos ahora a la presentación. Bien, entonces, acá tengo una tabla de... ¿Están viendo la presentación? Acá tengo una tabla de algunos resultados, ¿no?, de la determinación de la masa. ¿Ok? Y acá me muestra cómo varía el error en función de las interacciones. ¿Ok? Interacciones versus el porcentaje de error, ¿no? Acá tengo el error aproximado. Y también el error teórico. Bueno, de antemano en alguna parte del código yo debo de conocer esto, la solución verdadera para poder encontrar el error verdadero, ¿no? El error verdadero. Y vemos que conforme aumentan las interacciones, tanto el error aproximado como el error verdadero van disminuyendo. Pero miren, el error aproximado es una curva mucho más suave en comparación con el error verdadero. ¿Qué hace estos? Bien, sigamos con el método de la bisección, ¿no? Y hablemos del error del método de la bisección. Error del método de la bisección. Este es el error absoluto del método de bisección. Entonces, este error depende solamente del rango inicial, o sea, del intervalo inicial, ¿no? El espacio entre las dos suposiciones, ¿no? O sea, el espacio que hay en el rango inicial se supone que es XL, XU. Ese es el rango. Entre estos dos está la raíz. Entonces, este error absoluto depende de ese espacio entre estos dos valores y el número de interacciones. ¿Ok? Ahora, veamos acá. Este es error absoluto, ¿no? Para la interacción 0 es simplemente la diferencia que hay entre ambos, ¿no? XU menos XL. Esa es notación delta de X0. ¿Ok? Entonces, es el error para la primera interacción. Cuando disminuyamos, ¿no?, en la primera interacción, lo que se hace es dividir el intervalo a la mitad.
Por lo tanto, este delta de X en la primera interacción se divide entre la mitad. Entonces, lo que tenemos acá, el error absoluto para la primera interacción, ¿no? Es el delta de X dividido entre 2. Para la segunda interacción va a ser ese delta de X dividido entre 4. Ya sé, ¿no? Porque se va disminuyendo el ancho del intervalo. Y así, para n interacciones, por lo tanto, el error absoluto de este método es delta de X dividido entre 2 a la n. ¿No? 2 a la n. ¿Ok? De ahí yo puedo despejar n y determinar cuántas interacciones requiero para encontrar un determinado error absoluto. ¿No? ¿Okay? Y eso es lo que saco acá. Si yo despejo n de la relación anterior, de acá, despejo n, me va a salir que el número de interacciones necesarias para encontrar un error absoluto, ¿no? Esta definición de error absoluto, viene dado por eso, ¿no? Logaritmo de 2 entre el ancho inicial de separación entre xl xu, ¿no? Este es el delta de x, xl menos x, no, xu, ¿no? El xu se supone que es el más grande, perdón, xu menos xl, dividido entre el error absoluto que uno quiere, ¿no? Que se consigue. Con eso determina el número de interacciones. Bien. Bien, veamos algunas ventajas, advantage, del método de la bisección. El método de la bisección es simple y fácil de implementar. Solo se requiere una evaluación por cada una función. Por cada iteración, en realidad se requiere 2, ¿no? Porque se evalúa la función en los extremos. Una función evaluación. Ok, bueno, se requiere evaluar la función tanto entonces acá yo creo que sería 2. O sea, al menos 2 evaluaciones, ¿no? Porque tenemos que edificar que f en x, en x, ay, ¿qué hice? X en f de en xl por f de en xu menor que 0. Ahí ya veo 2 interacciones. Bueno. El tamaño de intervalo que contiene el 0 es reducido al 50% en cada iteración. Bueno, eso es cierto. El número de interacciones se puede determinar, ¿no? A priori, en función del error que yo quiero, absoluto que quiero obtener, ¿no? No es necesario conocer la derivada de la función, ¿no? Los métodos abiertos, como por ejemplo el método de Newton-Raphson que vamos a ver en la siguiente clase, requiere conocer la función y su derivada. Necesito la función y su derivada. Acá solamente el método de la función. La función, por lo tanto, no tiene que ser diferenciable. Desventajas. Es lento en converger en algunos casos. Bueno, no, eso es relativo, ¿no? Ahora con la velocidad de cómputo lento es bastante relativo. Son pocos milisegundos en realidad, ¿no? Algunas aproximaciones intermediarias algunas buenas aproximaciones intermedias se pueden despreciar o no se pueden tomar en cuenta. Okay. ¿Qué razón? Bien, creo que esto ya lo dejamos para la siguiente clase, que es el método de la falsa posición, para no empezar. Si no... O si no, vamos una vez a ver, queda
6 minutos, yo creo que sí lo puedo explicar, pero lo que sí no voy a poder implementar. Bien. El otro método, ¿no? El otro método cerrado es el método de la falsa posición. Método de la falsa posición o regula falsa, ¿no? Método de la falsa posición. Entonces, en este caso, a ver, yo tengo de nuevo la función, es la curva en azul, de la cual quiero obtener su raíz, la raíz o cero, propiamente dicho, ¿no? Es este de acá, es la raíz que yo quiero, el cero que yo quiero conseguir. Ese cero está encerrado por este límite inferior, XL y XU es este lápiz. XL, XU es el rango en el cual se está encerrada la raíz, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el método de la bisección lo que hacíamos es sumar esto, ¿no? XL y ese me da el valor intermedio que sería estar por acá, ¿no? Este es XL más XU entre 2. ¿Qué pasa? Este sería XR para el método de la bisección, ¿no? El caso para el método de la falsa posición es un tanto diferente. La idea es encontrar la línea que une este punto, ¿no? La ecuación de la recta, mejor dicho, que une este punto, f de xl, bueno, ahí está, f de xl con f de xu. Encontramos la ecuación de esa línea y el punto de intersección con el eje X sería la aproximación de la raíz, mi primera aproximación. Y de ahí, bueno, hacemos el test, ¿no? Hacemos el test. ¿Dónde está la raíz? ¿Está en este intervalo? No, o sea, X por este, de este por este es menor que 0, ¿sí o no? No. Entonces, hacemos el cambio y el nuevo intervalo sería este, ¿no? Este sería ahora el XL y XU. ¿Ok? Y luego paso por acá, encuentro este punto, de nuevo encuentro la recta. Esta es la recta. Ay, qué fea recta me salió. Ok, esta es la recta. Y encuentro el nuevo punto de intersección, y de ahí de nuevo encuentro esto, y así me voy acercando a la raíz. Ese es el método de la falsa posición, ¿no? Y bueno, el XR queda determinado a partir de esta relación, ¿no? Que se obtiene simplemente encontrando la ecuación de la recta igualando a 0 para XR, y tenemos esto, ¿no? Bien. Método de la bisección versus la falsa posición. La bisección no toma en cuenta la forma de la curva, ¿no? Esto puede ser malo o puede ser bueno dependiendo de la forma de la función. Por ejemplo, es malo para esto. ¿Por qué es malo? ¿O por qué es mejor, más conveniente usar el método de la falsa posición para este tipo de curvas de acá? ¿Ok? Bien. Esta curva es esta de acá. Este es el x a la décima menos 1, esta curva en negro. La raíz que yo busco en este caso es este, ¿no? ¿Ok? Y el rango, digamos, el XL es el de acá, y el de acá es el XU. ¿Ok? Con el método de la falsa de la bisección, yo tomaría el valor medio, que sería este, ¿no? El valor medio, que es la semisuma de estos dos extremos. Ese es el valor. Ahí está. Ahí. Bueno, vamos a ver. Este sería el punto medio. Luego este sería mi nuevo intervalo. Luego tomaríamos de nuevo el punto medio. El punto medio estaría más o menos por acá, ¿no? De ese nuevo intervalo. Este intervalo, el punto medio es este.
Ahora, de nuevo tomo el punto medio de este nuevo intervalo, pero ese nuevo punto medio saldría acá, ¿no? Se salió, digamos, de este rango. ¿Ok? Y luego ahora tomo el punto medio de esto. Luego, más o menos eso que esté por acá, y el punto medio de ese nuevo intervalo saldría en este otro, ¿no? O sea, mejor dicho, conforme me voy acercando a la raíz, ¿no? La nueva estimación oscila. Primero está en esta zona, luego se va a la otra zona de acá, bueno, pues acá, vuelta acá. Eso se traduce en un mayor número de interacciones. Mientras que en el caso de la falsa posición, ¿no? Como vemos acá, el punto aproximado sería este de acá, ¿no? O sea, la primera aproximación. Luego me voy acá, esta es la nueva aproximación, todo se va acercando en forma uniforme, ¿no? En un solo sentido hacia la raíz, ¿no? O sea, la falsa posición en este caso va a converger de forma más rápida a la raíz. ¿Ok? Bien. Ya esto lo dejamos para la siguiente clase, que es el algoritmo para Incremental Research, búsqueda incremental. ¿Preguntas hasta ahí?